24,000 hombres murieron en una sola noche, no en batalla, no por espada enemiga, por una celebración. El ejército más temido del desierto antiguo, el que había cruzado el mar a pie, visto columnas de fuego y presenciado la caída de naciones enteras, fue derribado por música, incienso y mujeres bailando bajo las estrellas de Moab. Pon en perspectiva lo que eso significa. Israel estaba a las puertas de Canaán. 40 años de desierto habían quedado atrás. Generaciones enteras habían nacido, crecido y muerto sobre la arena caliente, esperando ese momento. Los hijos de quienes salieron de Egipto ya eran adultos, endurecidos por la marcha, entrenados para la guerra, listos para cruzar el Jordán y tomar la tierra prometida. El pueblo que había sobrevivido a plagas, serpientes, rebeliones internas, sed, hambre y 40 años de soledad, estaba acampado en las llanuras de Abel Sittim, a apenas unos kilómetros del río que separaba el desierto de la promesa. Y fue exactamente ahí, en ese momento de máxima proximidad con el destino, que ocurrió la crisis más devastadora de toda la generación del desierto. No vino de fuera, vino de dentro. Y comenzó, como casi todas las grandes caídas de la historia, con una cena. Considera el mapa. Las llanuras de Abel Sittim estaban en la orilla oriental del Jordán, en territorio de Moab. Desde el campamento, en los días más despejados, era posible ver las montañas de Canaán al otro lado del río. La tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob estaba visible a simple vista. Una cuestión de kilómetros, una cuestión de días. Toda una generación había muerto en el desierto esperando ese momento, y ahora los hijos y nietos estaban allí, acampados, mirando al otro lado del Jordán, con una mezcla de anticipación e incredulidad que ninguna palabra puede capturar completamente. Era el momento más cargado de esperanza en la historia de ese pueblo hasta entonces. Y fue exactamente ese momento el que Balaán y Balac eligieron para actuar. Para entender lo que sucedió en las llanuras de Moab, primero debes entender quién estaba al otro lado del campamento israelita. Balac, rey de Moab, no era un hombre impulsivo, era un estratega. Y cuando vio los relatos de lo que Israel había hecho a los amorreos, cómo había destruido a Sejón y a Og, dos reyes que controlaban territorios enteros al este del Jordán, comprendió que la guerra convencional era una opción suicida. El texto de Números, capítulo 22, versículo 3, registra que Moab tuvo mucho miedo del pueblo porque era numeroso. La palabra usada en el original hebreo es gur, pavor, terror, el tipo de miedo que paraliza la capacidad de pensar con claridad. Balac vio lo que les pasó a los reyes, que intentaron enfrentarse a Israel militarmente, y decidió que necesitaba otro enfoque. Si las espadas no funcionaban, quizás las palabras sí, y no palabras comunes, palabras sagradas, maldiciones. Existía en el mundo antiguo una creencia profundamente arraigada en el poder de las palabras pronunciadas por hombres que tenían acceso a lo divino. Un profeta de verdad no era simplemente alguien que predecía el futuro, era alguien que podía doblar la realidad. Alguien cuyas palabras tenían peso metafísico. Y Balac conocía a un hombre con esa reputación. Balaán, hijo de Beor, vivía en Petor, una ciudad situada a orillas del río Éufrates, en el territorio que hoy es Siria. La distancia entre Petor y las llanuras de Moab era de aproximadamente 800 kilómetros, un viaje de varias semanas a pie. Pero Balac estaba lo suficientemente desesperado como para enviar mensajeros tan lejos. El texto de Números 22, versículo 6, registra el mensaje que envió. Porque sé que el que tú bendijeres será bendito, y el que tú maldijeres será maldito. No era adulación vacía, era el reconocimiento de un mercado. Balac estaba dispuesto a pagar cualquier precio por una maldición eficaz. Lo que sucede en los capítulos 22 al 24 de Números
es una de las secuencias más extrañas y al mismo tiempo más reveladoras de todo el Antiguo Testamento. Balaán, un hombre ajeno a Israel, un vidente pagano que operaba en el complejo mundo de la adivinación y la profecía del antiguo Oriente Próximo, recibe la visita de Dios. No de uno de los dioses de Moab o de Madián, del Dios de Israel. Y Dios le dice con toda claridad que no hay maldición posible sobre ese pueblo. Balaán intenta explicárselo a Balac. El rey no lo acepta. Lo intenta de nuevo, con más dinero. Balaán va a 3 alturas diferentes, en 3 montes distintos, con sacrificios elaborados, con 7 toros y 7 carneros cada vez, intentando encontrar un ángulo diferente, una perspectiva que produjera una maldición en lugar de una bendición. 3 veces. Cada vez, el texto registra que Balaán abría la boca para maldecir y salían bendiciones. En Números 23, versículo 19, emerge una de las afirmaciones más directas sobre la naturaleza de Dios en todo el Pentateuco. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Balac llega al límite de su paciencia. Balaán llega al límite de lo que puede hacer con palabras sagradas. Y allí, aparentemente, la estrategia había fracasado por completo. Aparentemente. El primer monte fue Bamot Baal, en lo alto de los campos de Moab. Balac construyó 7 altares. Balaán sacrificó 7 toros y 7 carneros. Y cuando abrió la boca para proferir la maldición encomendada, salió una bendición, una de las más bellas del Antiguo Testamento. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Balac quedó atónito. Lo intentó de nuevo. El segundo monte fue la cumbre del Pisga, con una vista diferente, con sacrificios idénticos. La metodología era la misma. Quizás cambiar el ángulo visual cambiaba el ángulo espiritual. No cambió. Salió una nueva bendición, mayor que la primera. El tercer monte fue el peor. Irónicamente, el mismo monte asociado al culto que vendría a destruir a Israel semanas después. Nuevos altares, nuevos sacrificios, nuevo intento. Esta vez, el texto registra que Balaán ni siquiera recurrió a sus métodos habituales de adivinación. Simplemente se volvió hacia el desierto y vio a Israel acampado por tribus, en perfecto orden, tienda tras tienda, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Lo que salió no era una maldición, era una profecía sobre una estrella que vendría de Jacob, un cetro que se levantaría de Israel. Palabras que estudiosos asociarían milenios después al nacimiento de un niño en Belén. Balac estaba furioso. Batió las palmas y le dijo a Balaán que lo había llamado para maldecir a sus enemigos y él los había bendecido al menos 3 veces. Lo despidió sin pago y Balaán se fue. Pero antes de irse dejó algo atrás, algo mucho más peligroso que cualquier maldición. Lo que el texto de Números no deja explícito en ese momento, pero revela de forma devastadora más adelante, es que Balaán no se fue con las manos vacías. Eczema is unpredictable, but you can flare less with Ebglyss, a once-monthly treatment for moderate to severe eczema. After an initial 4-month or longer dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. It's crunch time at work, and you need to bring wings to your workday.
Visit redbull.com/gettingitdone and answer a couple questions about your work style to get a Spotify customized playlist tuned to your productivity. Plus, score a can of Red Bull on us while you go from to-do to done. And remember, Red Bull gives you wings. Supplies are limited. Terms apply. Visit the website for more information. Antes de regresar al Éufrates, le dio a Balac una orientación que ninguna maldición jamás habría podido lograr. Números 31, versículo 16, es el versículo que lo cambia todo. He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor. Un profeta que no había conseguido maldecir a Israel con palabras sagradas encontró una estrategia completamente diferente. Si no puedes destruir a un pueblo desde fuera, lo destruyes desde dentro. Y la herramienta que indicó no era un ejército ni una maldición, era una fiesta. Piensa en la frialdad estratégica de eso. Balaán había observado a Israel desde 3 alturas diferentes. Había visto los campamentos organizados, el orden de las tribus, la disciplina del pueblo, pero había visto también algo más. Había visto hombres que habían pasado 40 años en el desierto, hombres que habían crecido sin las fiestas, las ferias, los mercados, las celebraciones que hacían la vida soportable en el mundo antiguo, hombres que habían marchado desde Egipto, que habían enterrado a padres y madres sobre la arena, que solo conocían la dureza del desierto y la rigidez del código que los gobernaba. Balaán sabía que toda fortaleza tiene una debilidad, y la debilidad de Israel no estaba en las murallas. Estaba en la humanidad de sus soldados. Las mujeres que llegaron al campamento israelita en Abel Sittim no llegaron como invasoras, no llegaron con armas ni con amenazas, llegaron con comida, con música, con el tipo de alegría que 40 años de desierto habían vuelto escasa. El texto de Números 25, versículo 2, describe la secuencia con una precisión clínica, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó ante sus dioses. 3 verbos: invitar, comer, inclinarse. Esa es la progresión entera, comprimida en una frase. Pero lo que el texto bíblico comprime en una frase tardó semanas en ocurrir en la vida real de cada hombre involucrado. Y cada etapa fue cuidadosamente construida. El primer paso era el más simple y el más genial: comida. En el mundo antiguo, la hospitalidad era sagrada. Rechazar una invitación a una comida era una ofensa grave. Aceptar una invitación para sentarse a la mesa de alguien era un gesto de paz, de confianza, de comunidad. Las mujeres de Moab y de Madián no llegaron con propuestas obscenas ni con invitaciones explícitas a ritos religiosos. Llegaron con cabezas de ganado asadas, con pan recién hecho, con vino almacenado en odres de cuero, con el perfume de la carne a la brasa y de hierbas aromáticas que cruzaba el aire caliente de las llanuras en dirección al campamento israelita. Llegaron con sonrisas y con el lenguaje gestual universal de la generosidad. Y los hombres de Israel, que habían comido maná durante 40 años, el mismo sabor, la misma textura, el mismo alimento milagroso, pero perpetuamente idéntico a sí mismo, aceptaron la invitación, se sentaron a la mesa, comieron, conversaron, rieron. Por una noche, el desierto quedaba atrás. Por una noche había algo más además de la marcha: el código, la espera. El detalle que debes entender es que la comida servida en aquellas comidas no era una comida común. En el mundo del antiguo Oriente Próximo, la gran mayoría de las celebraciones festivas era inseparable del culto religioso. Los animales eran sacrificados primero al dios local, luego distribuidos al pueblo.
Comer de aquella carne era participar de alguna forma del sacrificio, era integrarse al sistema religioso que la comida celebraba. Los hombres de Israel no estaban simplemente comiendo carne, estaban comiendo carne que había pasado por el altar de Baal Peor. Y al principio, quizás ni lo sabían, o quizás lo sabían y creían que no importaba. Era apenas una formalidad cultural, un detalle sin consecuencia, una comida. Y ahí estaba el veneno, no en la carne en sí, en la gradualidad. Porque después de la primera comida, vino la invitación a la segunda, y después de la segunda, la invitación a la fiesta mayor, la celebración nocturna que ocurría en lo alto de los montes, ante los altares de piedra donde ardía el fuego. Y ahora ya no era solo comida, era música, era danza, era el tipo de celebración colectiva que despierta algo profundamente humano, esa necesidad de pertenecer, de celebrar juntos, de ser parte de algo mayor que la soledad del propio cuerpo en un campamento en el desierto. Baal Peor no era un dios cualquiera, era una divinidad específica, un Baal regional. La palabra Baal significa señor, dueño, el que gobierna un territorio, asociado al monte Peor, una elevación en la cadena montañosa que bordeaba las llanuras de Moab. Como la mayoría de las divinidades cananeas y moabitas, Baal Peor estaba ligado al ciclo de la fertilidad, a la tierra que produce, al ganado que se multiplica, a la vida que genera más vida. Y los rituales asociados a él reflejaban esa naturaleza. No eran abstractos, eran físicos, viscerales, enteramente anclados en el cuerpo y en sus funciones más básicas. Los registros del mundo antiguo y los textos rabínicos posteriores describen el culto a Baal Peor como uno de los más explícitamente libidinosos del Oriente Próximo. El propio nombre Peor está posiblemente conectado a una raíz hebrea que significa abrir completamente, exponer, y los ritos de iniciación involucraban formas de exposición y liberación de los cuerpos que, para un... Don't let tax refund worries hold you back. File now with TurboTax on Intuit Credit Karma. They'll find every credit and deduction to help you get every refund dollar you deserve, or your money back. Start filing today in the Credit Karma app. It's Deck Days at Lowe's, and the savings are stacked. Right now, pros get 15% off all in-stock composite decking from top brands like Trex, TimberTech, and Decorators. Plus, get a free DeWalt 20-volt max 5-amp-hour battery when you buy a select DeWalt tool. The deck's stacked in your favor with brands pros trust. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 4/22 while supplies last. Selection varies by location. Israelita criado bajo el código levítico serían simultáneamente impactantes y para algunos irresistiblemente provocadores. La santidad de Israel estaba construida sobre distinción, separación, cobertura. El culto de Baal Peor estaba construido sobre lo opuesto: mezcla, exposición, disolución de las fronteras entre lo sagrado y lo profano, entre lo humano y lo divino, entre un cuerpo y otro. Las celebraciones nocturnas no ocurrían en las tiendas, ocurrían en las alturas, en los lugares elevados que salpicaban el paisaje de Moab. Las culturas cananeas y moabitas construían sus santuarios en colinas y picos rocosos, porque creían que la proximidad geográfica con el cielo facilitaba la comunicación con las divinidades. Sube en la noche cerrada del desierto, con el cielo abierto y estrellado de una forma que ningún habitante de ciudad moderna puede imaginar, en una meseta rocosa con altares de piedra humeando incienso, con músicos tocando instrumentos de cuerda y de viento, con mujeres bailando en círculos que gradualmente se cerraban sobre los hombres invitados, y empiezas a entender el poder de ese ambiente. No era seducción barata, era inmersión total. Era la sustitución de todo un sistema de significado por otro, hecha noche tras noche, comida tras comida, gesto tras gesto.
Y aquí está el detalle que separa el episodio de Baal Peor de todas las otras crisis religiosas que Israel había enfrentado en el desierto. El becerro de oro fue una apostasía colectiva, ruidosa, obvia, en que ocurrió a plena luz del día mientras Moisés estaba ausente. Nadie intentó esconderlo. Fue una rebelión declarada. El episodio de Baal Peor fue lo opuesto. Fue silencioso, gradual, individual. Un hombre a la vez, una noche a la vez, una concesión a la vez. No había un liderazgo central promoviendo la apostasía. Había docenas de historias separadas, cada una con el mismo guión, cada una con el mismo punto de partida aparentemente inofensivo, una cena, y el mismo punto de llegada devastador. El virus se propagó no por decreto, sino por contagio social. Y cuando Moisés supo lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde para contener lo que había comenzado. Lo que debes entender sobre la naturaleza de los ritos de Baal Peor es que fueron diseñados específicamente para desmantelar las barreras que el Código Levítico había construido a lo largo de generaciones. La ley de Moisés creaba distinciones en todos los niveles, distinción entre alimentos puros e impuros, entre tejidos que podían combinarse y tejidos que no, entre días sagrados y días comunes, entre el espacio del tabernáculo y el espacio del campamento, entre la sangre que santificaba y la sangre que contaminaba. Cada detalle del Código Levítico reforzaba el mismo mensaje central. Eres separado, eres diferente, perteneces a un Dios que es diferente de todos los demás dioses. El culto de Baal Peor operaba en la dirección exactamente opuesta. Cada elemento de sus ritos disolvía una distinción. La comida compartida con extraños disolvía la frontera alimentaria. La celebración colectiva disolvía la frontera comunitaria. El contacto físico progresivo disolvía la frontera corporal. Y cuando todas esas fronteras habían sido cruzadas, la frontera final, la identidad religiosa, caía sola, casi sin resistencia, porque ya no había nada que la sostuviera. El texto bíblico usa una palabra específica para describir lo que Israel hizo: sana. Es una palabra que significa prostitución, tanto literal como metafórica, pero en el contexto del capítulo 25 de Números, lleva ambos sentidos simultáneamente. Los hombres de Israel se unieron sexualmente a las mujeres de Moab y de Madián, y al hacerlo, se unieron espiritualmente al sistema religioso que aquellas mujeres representaban. En el mundo antiguo, sexo y culto eran frecuentemente inseparables en los contextos de fertilidad religiosa. La mujer que te invitaba a la fiesta no era simplemente una mujer, era una sacerdotisa. El acto sexual no era solo placer, era adoración. Era una forma de comunión con la divinidad de la fertilidad, de participar en el ciclo cósmico que Baal Peor supuestamente gobernaba. Los hombres de Israel no se dieron cuenta de cuándo cruzaron la línea entre la cena y el ritual. Y esa es exactamente la marca de toda trampa bien construida. La línea no es visible mientras la atraviesas. Considera la posición de Israel en ese campamento. Eran un pueblo con una identidad religiosa excepcionalmente rígida y detallada. La ley mosaica cubría cada aspecto de la vida cotidiana. Qué comer, qué no comer, cómo tratar el cuerpo, cómo conducir el comercio, cómo lidiar con las enfermedades, cómo organizar el calendario. Esa rigidez no era arbitraria, era identitaria. Israel era Israel precisamente porque era diferente de todos los demás pueblos. La santidad, en el sistema hebreo, es Kodesh, que significa literalmente separación, apartamiento, distinción. Un israelita santo era un israelita distinto, separado, reconocible como perteneciente a un pueblo específico, con un Dios específico. Y ahora,
después de 40 años en el desierto, a las puertas de Canaán, cientos, quizás miles, de hombres de ese pueblo estaban sentados alrededor de altares extranjeros, comiendo carne sacrificada a un Dios del que nunca habían oído hablar, participando en ritos que sus antepasados habrían llamado abominación. Lo que permitió que eso ocurriera no fue debilidad de carácter, fue algo mucho más complicado. Fue el agotamiento de 40 años. Fue la proximidad de la conquista después de una vida de espera. Fue el contacto con mujeres de otra cultura que no cargaban los mismos códigos, las mismas prohibiciones, las mismas fronteras invisibles. Fue la sensación, por una noche, de que las reglas podían suspenderse, de que el desierto había quedado atrás, de que ya estabas demasiado cerca de la vida como para seguir apenas sobreviviendo. ¿Cómo resistes una invitación a descansar cuando llevas 40 años marchando? ¿Cómo rechazas una cena cuando has pasado toda la vida comiendo el mismo alimento todos los días? El pecado de Baal Peor no fue un acto impulsivo. Fue el resultado de una erosión lenta, noche tras noche, comida tras comida, concesión tras concesión, hasta que la frontera entre Israel y Moab ya no existía para aquellos hombres. Dios observaba, y la respuesta divina, cuando llegó, fue inmediata y devastadora. Números 25, versículo 3, registra: Así se acercó Israel a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. La instrucción que sigue es una de las más duras del Pentateuco. Moisés recibe la orden de tomar a todos los jefes del pueblo y ahorcarlos al sol delante del Señor. Los líderes, aquellos que deberían haber impedido la erosión, que deberían haber mantenido las fronteras, que deberían haber sido los guardianes de la identidad del pueblo, eran los primeros en responder por el fracaso. Y antes de que los juicios pudieran comenzar, la plaga ya se había instalado en el campamento. El texto no describe los síntomas con precisión clínica, pero los relatos paralelos y los contextos históricos sugieren algo en la línea de una epidemia fulminante. El tipo de muerte que se propaga de tienda en tienda con una velocidad que parece sobrenatural para quien no entiende de transmisión de enfermedades. 24,000 hombres. Ese es el número que Números 25, versículo 9, registra. 24,000. Para dar escala, cuando Israel cruzó el Jordán algunas semanas después y rodeó Jericó, el ejército total era de 40,000 hombres de guerra. La plaga había eliminado más de la mitad de la fuerza combatiente en cuestión de días, y fue en medio de ese caos, con el pueblo llorando a la entrada del tabernáculo, con Moisés dando instrucciones sobre los juicios, con la plaga extendiéndose de tienda en tienda, que ocurrió el acto que el texto considera el punto más bajo de toda la crisis. Zimri, hijo de Salú, príncipe de la tribu de Simeón, no un hombre anónimo del campamento, sino un líder tribal, alguien cuyo nombre y familia eran conocidos por todos, entró públicamente al campamento trayendo consigo a Cosbi, hija de Sur, jefe de familia en Madián. Números 25, versículo 6, describe la escena con una precisión que es casi cinematográfica en su brutalidad. Mientras toda la congregación de Israel lloraba a la entrada del tabernáculo, Zimri pasó junto a Moisés y junto a todos los líderes reunidos, sin hesitación, sin disfraz, sin ninguna señal de vergüenza, y fue directamente a su tienda con aquella mujer. Era una declaración, era una provocación calculada, era un hombre que había cruzado tantas líneas que ya no veía ninguna. Lo que ocurre en los versículos siguientes es una de las escenas más cargadas de tensión de todo el Antiguo Testamento. Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, nieto del sumo sacerdote original, bisnieto de Leví, vio lo que Zimri había hecho y se levantó.
Tomó una lanza en la mano, siguió a Zimri hasta la tienda, y allí, en un solo acto, atravesó a ambos, Zimri y Cozbi, con la misma lanza. El texto registra que la plaga cesó en ese momento. 24.000 muertos, y luego silencio. Lo que debes entender sobre el gesto de Finehés no es el horror físico de él, es el contexto. Israel estaba paralizado. Moisés estaba reunido con los líderes a la entrada del tabernáculo, en llanto colectivo, incapaz de actuar con la rapidez suficiente para contener lo que estaba ocurriendo. El liderazgo había sido tomado por sorpresa por la velocidad y la escala de la crisis. Zimri había pasado por todos ellos como si no existieran. Y Finehés, un joven sacerdote, no un juez, no un general, no un rey, fue el único que actuó. Números 25, versículo 11, registra que Dios describió la acción de Finehés como celo. Quina, en hebreo. Un celo celoso. La negativa a aceptar la profanación de lo que era sagrado no era brutalidad, era claridad. Finehés vio exactamente lo que estaba ocurriendo y decidió que había una línea que no dejaría cruzar mientras aún tuviera aliento en los pulmones. La respuesta de Dios al acto de Finehés es extraordinaria. Números 25, versículos 12 y 13. Registra la palabra divina a Moisés sobre el joven sacerdote. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. Un hombre que actuó mientras todos estaban paralizados, recibió algo que ninguna cantidad de trabajo religioso convencional podría comprar. Un pacto, un legado, una promesa que atravesaría generaciones. El linaje de Finehés continuaría sirviendo en el templo por siglos. Su nombre quedó grabado en la historia de Israel, no por lo que construyó, sino por el momento en que se levantó cuando todos los demás estaban sentados. Las consecuencias del episodio de Baal Peor se extendieron más allá del campamento de Abel Sittim. Números 31 registra la guerra subsiguiente contra Madián, no Moab, sino Madián, la nación que había proporcionado las mujeres como instrumento de la estrategia de Balaán. 12.000 guerreros israelitas, 1.000 de cada tribu, salieron a la batalla. 5 reyes de Madián fueron muertos, y entre los muertos estaba Balaán, hijo de Beor. El profeta que no había logrado maldecir a Israel con palabras sagradas, pero que había encontrado la forma de destruirlo desde dentro, murió a espada de un ejército que debería haber sido su víctima. Versículo 8 del capítulo 31. Mataron también a espada a Balaán, hijo de Beor, sin ceremonia, sin juicio formal. Una frase, un versículo. El fin del hombre que había concebido el plan más devastador de la historia del desierto. El texto bíblico registra el número: 24.000 muertos. Registra los nombres de los 5 reyes de Madián ejecutados. Registra el nombre de Zimri y el nombre de Cozbi, grabados para siempre como la pareja que Finehés atravesó con una lanza en el momento más crítico de la crisis. Registra el nombre de Balaán y la forma en que murió. Registra el nombre de Finehés y el pacto que recibió. Registra los jefes de Israel que fueron colgados al sol. Pero no registra los nombres de quienes regresaron, de los que estuvieron en aquellas fiestas, que comieron de aquella carne, que participaron de aquellas celebraciones nocturnas en las alturas de Moab y que sobrevivieron a la plaga, que vieron a los 24.000 muertos a su alrededor, que oyeron el nombre de Zimri pronunciado como sinónimo de vergüenza colectiva, y que se levantaron, se lavaron el rostro, tomaron sus armas y continuaron caminando. Esos hombres no tienen monumento, no tienen versículo dedicado, no tienen nombre grabado en la narrativa, pero fueron ellos quienes cruzaron el Jordán. Fueron ellos quienes marcharon alrededor de Jericó.
Fueron ellos quienes conquistaron la tierra que los padres habían esperado toda una vida para ver. Y lo hicieron todo cargando la memoria de Baal Peor. El recuerdo de las hogueras en las alturas de Moab, el olor a incienso de otra religión, el sonido de músicas que no eran las suyas, y el peso de saber exactamente lo fácil que es para un ser humano en cualquier época cruzar una línea que creía que nunca cruzaría. Ese tipo de memoria no desaparece con un cruce de río, se queda, pesa, y a veces, solo a veces, es exactamente el tipo de peso capaz de mantener a un hombre caminando en línea recta por el resto de su vida.